Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva clase en este curso donde estás aprendiendo fundamentos de Swift. En la clase de hoy vamos a ver todo lo básico de Swift, ¿de acuerdo? Para dejar ya las cosas fáciles a un lado y empezar a adentrarnos en cosas un poquito más complejas. No digo que la clase de hoy vaya a ser fácil porque vamos a ver algunas cosas que son bastante interesantes y que a lo mejor se te pueden complicar si nunca has programado o es tu primer acercamiento a lo que es un lenguaje de programación. Pero bueno, yo voy a tratar de hacer las cosas muy sencillas y ayudarte a través del soporte de la intranet de cuantas dudas puedas tener, ¿vale? Bien, fíjate, en la clase anterior, este es mi playground, tú puedes crear otro para esta clase, puedes crear un playground para cada clase o puedes seguir con el mismo durante todo el curso, eso ya lo dejo a tu elección, ¿de acuerdo? Los que estéis en la URL de IBM, pues abrir una URL nueva porque eso no lo guarda, o sí hay para guardarlo, pero igual podéis crear una y seguirlo durante todo el curso o bien seguir con la misma todo el curso, ¿de acuerdo? Bien, fíjate que en la clase anterior declaramos una variable y una constante, pero no sé si recuerdas qué es una variable o una constante. Si no lo recuerdas, te lo recuerdo yo. Una variable o una constante son contenedores, es un contenedor donde vamos a poder almacenar datos u objetos, ¿de acuerdo? Fíjate que ahí nombre de usuario a login, eso es un objeto porque está almacenando un string. Y la siguiente, contraseña usuario, también es un objeto, aunque sea una constante, porque está almacenando un string. A nivel más técnico te podría decir que una variable es una posición en la memoria del dispositivo que almacenará un tipo de dato dado, en este caso un string. Pero no te preocupes por esto, no es importante, puesto que tú solamente tienes que ocuparte de declarar variables, constantes y su tipo, es decir, el tipo de lo que declaras, el guardado de memoria del sistema operativo lo hace el sistema operativo, ¿de acuerdo? La reserva de memoria en el sistema operativo lo hace el sistema operativo. Tú no tienes que preocuparte de nada de esto. Simplemente que si quieres crear un objeto que almacene un string, una cadena de caracteres, pues declaras una variable constante de tipo string. También te hablé que Swift tenía inferencia de tipos. La inferencia de tipos es lo siguiente. Fíjate, yo voy a declarar, voy a poner aquí, inferencia de tipos. Voy a declarar una variable que se va a llamar, yo qué sé, apellidos, usuario, y le digo que es igual a beterri. ¿De acuerdo? La inferencia de tipos es esto. Yo he declarado una variable que he llamado apellidos usuario y le he asignado un string, una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? No, pero yo no he dicho de qué tipo es mi variable. Fíjate que si pulso la tecla Alt, ALT o Option, la tecla Alt u Option, y sitúo el cursor encima del nombre de la variable, si yo hago clic sobre la variable, fíjate lo que me dice. Var apellidos usuario, string. Esto significa que automáticamente Swift, el compilador, y Swift entienden que yo al asignar un string, una cadena de caracteres, como valor, pues automáticamente estoy declarando un string. ¿De acuerdo? Esto es la inferencia de tipos, ni más ni menos, ¿eh? Eso de inferencia de tipos, tú escuchas eso y dices, ostras, si es que yo es que esto parece de la NASA, ¿no? Inferencia de tipos. Oh, pues no, es simplemente que no indicas el tipo de la variable constante que quieres declarar porque automáticamente Swift le asigna ese tipo por el valor que recibe. ¿De acuerdo? Es que en programación hay muchísimos palabras que dices tú, ostras, macho, ya con esta palabra me has arruinado, no el día, me has arruinado la semana. Yo no quiero aprender a programar, yo no quiero aprender ningún lenguaje de programación. Pero al fin y al cabo, no son cosas tan complicadas, cosas tan complejas. También las hay, ojo, pero en este sentido no te dejes avasallar por las palabras raras estas con las que se denominan ciertas cosas. Es como el otro día cuando te conté la interpolación de string. Ojo, interpolación de string. Tiene narices, eso es algo, una palabra que la oyes y dices, ostras, ¿qué me estás contando, tío? Bueno, pues al fin y al cabo es meter un objeto dentro de un string con una barra invertida y entre paréntesis, ¿eh? Si no recuerdas esto, mírate el final de la clase anterior que lo hicimos, ¿de acuerdo? Para imprimir en pantalla un objeto como si fuera un string, ¿vale? Interpolación de string. Bueno, no te dejes avasallar por las palabras, ¿eh? Entiende las cosas y al fin y al cabo no todo es tan complejo ni tan complicado como nos lo quieren hacer ver. Bien,
Inferencia de tipos. ¿Qué pasa si yo pongo aquí 2 puntos y le digo que es un string? Pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Esto es la forma correcta como deberíamos declarar la variable si el lenguaje no infiriera el tipo, si no tuviera inferencia de tipos. Pero como Swift es un lenguaje que lo tiene, pues no hace falta ponerlo, ¿de acuerdo? Y dices tú, ¿qué recomienda Apple? Bueno, Apple recomienda poner inferencia de tipos, ¿de acuerdo? Es decir, no poner el tipo porque Apple entiende que es redundante. Es decir, si le vas a asignar un valor de un tipo dado, pues Swift es inteligente y le va a asignar ese tipo a lo que estés creando, ¿vale? Pero bueno, siempre puedes usarlo o no, eso ya como tú quieras. Apple recomienda usar la inferencia de Swift y no poner el tipo cuando declares algo. Siempre que sea posible, ojo, siempre que sea posible, que no siempre es posible, ¿vale? Es muy bonito decir que Swift tiene inferencia de tipos, pero cuando te metes a desarrollar, a programar, pues hay ciertas circunstancias que te merece la pena declarar, te merece la pena especificar el tipo para luego no tener que estar haciendo casting de tipos y todo eso, Pero bueno, ahí no me voy a enrollar porque esto sería materia de otro curso. Bien, inferencia de tipos. Fíjate que todas las propiedades, es decir, todas las variables y constantes que hemos declarado son de tipo string, almacenan un objeto, en este caso una cadena de caracteres. Pero también podríamos declarar una variable que fuera, por ejemplo, edad, y si yo le digo que es igual a 9 o 97, ¿vale? Fíjate que esto también es una variable, está haciendo una inferencia de tipos porque yo no le he indicado el tipo, pero le estoy asignando un número 97. ¿Esto qué es? Pues es una variable de tipo entero, int. ¿De acuerdo? Si yo pulso la tecla Alt y sitúo el cursor encima de la palabra edad y hago clic aquí, fíjate que ya Swift infiere que es de tipo entero, de tipo int, integer. ¿De acuerdo? El inglés integer, entero. ¿De acuerdo? Es un 97, fíjate que lo pintan azulito. Los colores también es muy importante que lo aprendas. Variable ilet en rosa, igual que func, o sea, las palabras reservadas suelen declararlas en rosa. Los string, las cadenas de caracteres en rojo, los comentarios en verde, el nombre que tú pones, los nombres que tú pones en negro y los enteros en azulito. Si yo aquí le pongo un punto cero, fíjate que ya esto ha cambiado. Aparentemente no, pero si yo hago clic sobre la variable edad con la tecla Alt u Option chequeada, clicada, fíjate que me dice que ya no es un int, ya no es un integer, es un double. Es decir, un número doble de coma flotante, en este caso, bueno, no es un número de coma flotante porque de coma flotante sería float, pero es un número que tiene decimales, ¿de acuerdo? El double es un número que tiene decimales, ¿vale? Por lo tanto, ya estaríamos hablando de tipos de variables o constantes, ¿de acuerdo? En este caso hemos visto entero y double. ¿Qué pasa? Que estos son tipos de datos primarios que se llaman, o primitivos también, tenemos el entero, el integer, es decir, el entero, tenemos el float, el double, o sea, hay esos tres que son los más usados, ¿vale? También tenemos variables o propiedades de tipo de objetos, es decir, que almacenan objetos como puede ser un string. Fíjate, en Swift también tenemos algo que se denominan los operadores básicos. ¿Y qué son los operadores básicos? Son caracteres que podemos usar para concatenar o para trabajar con diferentes sentencias. Fíjate, tenemos el operador de añadir o restar valores que se escribe con el más o con el menos. Por ejemplo, hemos declarado una edad, ahí vamos a declarar otra. Permitidme que copie y pegue, ¿de acuerdo? Y le digo 3, ¿de acuerdo? Tiene valor de 3, edad 2. Vamos a poner aquí edad 2, edad y edad 2. Fíjate que si yo aquí cojo edad y le digo que con el operador básico más y pongo edad 2, aquí la tenemos, pues automáticamente me va a sumar 100, fíjate el resultado en la parte derecha del playground, 100. Y si yo le quito lo resto, ¿de acuerdo? Fíjate que hay 94, es decir, estos serían los operadores básicos, que es sumar, restar, multiplicar, dividir, o también el resto de división, que es el porcentaje, ¿de acuerdo? Esto son operadores, también se llaman operadores aritméticos, ¿de acuerdo? También hay otro operador, que son los operadores que nos van a permitir añadir o disminuir o incrementar
o decrementar ciertos valores. Yo, por ejemplo, puedo coger edad y decirle más igual y le digo 90 y fíjate que aquí lo que voy a hacer es añadirle 90 a la variable edad. Fíjate que ahora me da 187. Pero también puedo decirle edad y decirle menos igual y poner aquí, por ejemplo, 180. Entonces lo que va a hacer es restarle 180. Fíjate que aquí va a dar 7 enseguida. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Estos son operadores de incremento y decremento. Entonces, acuérdate que tenemos operadores aritméticos, ¿de acuerdo? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Y también tenemos los operadores de incremento y decremento. ¿De acuerdo? Que puedes añadir valores o disminuir valores. Unos operadores que también vas a usar muchísimo, ¿de acuerdo? Porque yo diría que son los que más se usan, son los operadores de comparación o los comparadores de mayor que o igual que, es decir, comparadores que te van a ayudar a establecer condiciones en tu código. Fíjate, tenemos los siguientes operadores: el operador igual, el operador distinto, el operador mayor que, el operador menor que, el operador que comprueba si un valor es mayor o igual, o el operador que comprueba si un valor es menor o igual. Y fíjate, los voy a poner aquí para que los tengas. Vamos a dar unos cuantos intros aquí para tener más espacio. Y voy a hacer un comentario de este tipo. Voy a poner una barra invertida, un asterisco, y aquí un asterisco y una barra invertida. Al contrario de estos comentarios, que son de una sola línea, con esto que he escrito yo aquí voy a hacer un comentario de varias líneas, porque aquí voy a poner los operadores que tenemos para establecer ciertas condiciones lógicas en lo que sería nuestro proyecto. Y tenemos los siguientes: el de comparación, el de comparar si es distinto, que es el signo del cierre de exclamación, y el igual. Tenemos también el mayor que, el mayor que, el menor que, tenemos también el mayor o igual y el menor o igual, ¿de acuerdo? Y estos operadores son súper importantes porque en programación se usan mucho las condiciones lógicas, que las veremos en otra clase, como es el if, como es la cláusula where, como es, no sé, el condicional, o sea, muchos condicionales, ¿de acuerdo? Condicional if, se usa también la estructura de casos switch, es decir, se usa una serie de elementos o de condiciones lógicas, y estos operadores, junto con los operadores lógicos que los vamos a ver a continuación, son súper importantes, ¿de acuerdo? Fíjate que yo aquí le puedo decir if, uso la condición if, aunque lo veremos esto de las condiciones en otra clase, pero digo if edad es igual a edad 2, edad 2, entonces hazme lo que sea. Else, hazme otra cosa. Y fíjate, aquí voy a usar la función print para imprimir un valor, en este caso un texto, una cadena de caracteres. Y fíjate, si edad es igual a edad 2, escribe es igual. De lo contrario, escribe no es igual. ¿Qué creéis que va a pintar aquí en la parte derecha? A ver, me está... Ah, bueno, edad no, edad 2, ¿vale? Ahora sí. Pues que no es igual, efectivamente. Fijaos cómo no es igual. ¿Por qué? Porque entra en esta condición, if edad es igual a edad 2 es igual, en este caso no es igual, pues ejecuta el else. Esto es una condición lógica, una condición, un condicional if-else. Lo veremos un poquito más adelante porque esto tiene mucho juego, da muchísimo juego, pero simplemente para mostrarte el ejemplo de los operadores de comparación, de negación, de mayor que, de menor que, de mayor o igual que o de menor o igual que, ¿vale? También podemos poner esto, si es distinto. Y como va a ser distinto, entonces va a pintar es igual. Fíjate, esto va a cambiar ahora. A ver si cambia. Sí, fíjate, ya la ha cambiado ahí. Es igual. ¿Por qué? Porque es distinto. ¿Vale? Lógicamente no es igual. Por eso aquí habría que cambiar lo que sería este print. ¿De acuerdo? Esto habría que cambiarlo. Esto habría que ponerlo aquí y este aquí.
¿vale? ¿Por qué? Porque no es igual, efectivamente no es igual, ¿vale? Pues estaríamos haciendo un condicional, una condición lógica, y en esto se basa la programación, amigos y amigas, ¿eh? No tiene más, ¿vale? Entonces, estos operadores los vamos a usar muchísimo. Hay otros operadores que son los operadores lógicos, ¿eh? Operadores lógicos. Y son los siguientes. Vamos a poner este comentario de más de una línea, que son los siguientes, estos operadores, ¿eh? El ampersand doble, que es i, con la tecla alt y el número 1, que es el OR, y también un solo palito que niega el resultado de una expresión. ¿De acuerdo? Estos operadores lógicos también se usan muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vas a poder concatenar las condiciones, los condicionales. Simplemente quédate con que existen porque los vamos a usar a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Estos operadores lógicos. Todo esto es Swift, ¿de acuerdo? Son operadores lógicos de Swift, operadores aritméticos de Swift, pero no son exclusivos de Swift. Si sabes o conoces algún otro lenguaje de programación, te darás cuenta que estos operadores también los tienen, ¿eh? Muchos de ellos son exactamente iguales. Por último, déjame que te cuente que hay otros operadores como son los operadores de rango. Y esto sirve para cuando estás iterando por colecciones, estos operadores de rango vienen muy bien, ¿de acuerdo? O para crear un objeto y quieres que itere un objeto sobre dos valores. Entonces, estos operadores de rango vienen muy bien. Tenemos el operador de rango abierto, que es una A. Vamos a ver, una A, 1, 2, 3 puntitos, y luego B. Y tenemos el operador de rango, a ver, el operador de rango cerrado, que es A, 2 puntitos, menor que, y aquí pones B. ¿De acuerdo? Esto es el operador de rango abierto y esto es el operador del rango cerrado. La diferencia entre uno y otro es que en este rango se incluyen todos los valores, ¿de acuerdo? Todos los valores que quieras iterar. Y en este otro se incluye todo menos el último valor, ¿de acuerdo? Es decir, que si estuvieras iterando un rango de 1 al 10, aquí no se incluiría el 10 y aquí sí, ¿de acuerdo? Estos operadores de rango abierto y de rango cerrado, haremos algún ejemplo para que veas cómo se usa en posteriores clases, ¿vale? Esto también lo vamos a incluir dentro de un comentario porque si no nos va a dar error el compilador y no nos va a dejar hacer absolutamente nada más. Los ponemos ahí en un comentario y ya está, ¿vale? Por último, para terminar esta clase, déjame que te diga dos cosas, que te cuente dos cosas. La primera es que tú puedes declarar variables de objetos, y vamos a declarar ahora mismo uno, porque has importado aquí el framework, fíjate, aquí arriba lo tenemos, el framework UIKit, ¿de acuerdo? Entonces podemos declarar una variable de instancia a objetos que están dentro del framework UIKit. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Si yo digo aquí var y pongo mi botón y le digo que es igual a UIButton, fíjate que tengo que abrir el paréntesis y cerrarlo, pero yo aquí lo que estoy haciendo es declarar una variable de instancia a la clase UIButton. Es decir, yo aquí tendría ya un botón. Fíjate que me dice empty image. Es una propiedad que me está diciendo, oye, que no tiene ninguna imagen. Bueno, no pasa nada, porque el objetivo es que entiendas que lo que estamos haciendo aquí es declarar una variable de instancia a la clase UIButton. Y presta atención, por favor, esto es muy importante. Estamos viendo el lenguaje de programación Swift, pero vas a usar este lenguaje para crear cosas, para crear aplicaciones, crear clases, crear objetos. Lo que estamos haciendo con esta línea de código es crear un objeto de tipo botón. ¿Por qué? Porque al crear una variable de instancia de una clase, lo que estás haciendo es creando un objeto. ¿De acuerdo? Luego ese objeto le vas a poder dar un tamaño, le vas a poder asignar una imagen de fondo, le vas a poder asignar un título. Pero quiero que entiendas que esto es una clase y que detrás de la clase siempre hay un objeto. En este caso es un objeto de tipo botón. ¿De acuerdo? Aquí lo que estaríamos haciendo es declarar una variable de instancia a la clase UIButton. Tendríamos un objeto botón, pero ahora mismo este objeto no haría nada, no tendría nada porque no hemos establecido su tamaño, no le hemos puesto un título, no le hemos puesto nada de nada, ¿de acuerdo? Usaremos el lenguaje para crear objetos, declarar variables de instancia a objetos
y usaremos el lenguaje para acceder a las propiedades de esos objetos para configurarlos. También usaremos Swift, el lenguaje de programación, para declarar o para usar los distintos métodos o funciones que tienen las clases. ¿De acuerdo? Todo esto va a cobrar sentido en algún momento, te lo prometo. Si es la primera vez que ves Swift y un lenguaje de programación, todo esto va a cobrar sentido a su debido momento. Ahora simplemente quédate con que puedes declarar variables y constantes primitivas, como estábamos haciendo aquí, de tipo entero, tipo double. Podemos declarar variables y constantes dándole un string, un contenido, ¿de acuerdo? Un objeto, en este caso un objeto, una cadena de caracteres. Y podemos también declarar variables y constantes a las distintas clases que existen, en este caso en UIKit, el framework que nos ha importado aquí el proyecto Playground por defecto. Y este framework, UIKit, es donde están los botones, las etiquetas, los campos de texto, las vistas, las ventanas, los view controllers, es decir, todos los objetos que nos van a servir para crear interface, o lo que es lo mismo, las pantallas de las distintas aplicaciones. Vamos a dejarlo aquí. Espero que te haya gustado esta clase. Ya ves como poco a poco vamos entrando o nos vamos adentrando en los jeroglíficos del lenguaje. Pero espero que lo hayas entendido todo porque esto ha sido muy fácil. No obstante, si tienes alguna duda o consulta, puedes hacerla a través del soporte de la intranet. Por mi parte nada más. Nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!